ejercicio nos dicen que dos cargas puntuales positivas Q están colocadas sobre el eje X, una en X igual a A y la otra en X igual a menos A. Vamos a tratar de dibujarlo. Entonces aquí sería en X igual a menos A y en X igual a A tenemos dos cargas positivas Q, dice. Bueno, nos piden que calculemos la magnitud y la dirección del campo eléctrico en X igual a 0. Entonces vamos a averiguar eso. La magnitud y dirección, entonces sería el vector. Bueno, entonces colocaríamos aquí el punto de interés, el punto de campo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál sería el efecto de esa carga de prueba positiva por estos dos? Por la de Q que está a la derecha en A, tendríamos este vector, ¿verdad? Entonces le voy a poner así, E de A. Y por el otro tendríamos aquí E de menos A. Entonces sería sumatoria de fuerzas, perdón, no de fuerzas, en este caso sería de campo, ¿verdad? Las componentes en X serían, por ejemplo, pues E de A menos C de A más E de negativo A, ¿verdad? Entonces vamos a la relación, ¿verdad? Que tenemos. El campo, la magnitud, ¿verdad? Del campo sería la constante electrostática por Q sobre la distancia, R cuadrado. Pero miren que pues podemos notar que la magnitud es la misma para ambos porque la carga es igual y la distancia en la que están separados también. Entonces sería pues R cuadrado, sería entonces la distancia es A. Entonces nos queda esto. Entonces tendríamos que estos dos son iguales y por eso entonces diríamos que el campo eléctrico en el centro sería cero, perdón. Bueno, de ahí les dicen que pasa, por ejemplo, que obtenga, dice, la expresión del campo eléctrico en puntos sobre el eje X. Y ahí nos piden que grafiquemos. Bueno, entonces ya tenemos, por ejemplo, ahí en X igual a 0 propiamente, ¿va? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí está menos A, aquí está A, aquí está Q y Q. Antes el punto estaba entonces en el centro, ¿va? Entonces podemos ver de que se pueden, digamos, considerar todo, nos pide sobre todo el eje X, ¿verdad? Entonces podemos considerar tres casos. Digamos que el punto de prueba o de campo esté aquí, o que el punto de campo esté aquí, o que el punto de campo esté aquí, ¿verdad? Si fuese un caso específico donde nos dijeran dónde el campo eléctrico es cero, entonces se puede poner un punto en general, ¿no? El primer caso sería, digamos, X menor que menos A. ¿Qué pasaría con X menor que menos A? Entonces, bueno, voy a ponerlo con este. Debido a esta carga Q, tendríamos una repulsión. Y vamos a ver si debido a esta carga, si en ambos sería repulsión, ¿verdad? Sería hacia la izquierda, los dos. O sea, debido al Q que está en menos A y en A. Ok, ¿cómo sería la magnitud de menos A? La magnitud de este vector. Bueno, sería la constante electrostática Q y hay que averiguar quién es R cuadrado. Entonces miren que vamos a tomar de referencia el 0, ¿verdad? Como nuestra referencia. Entonces podríamos decir que habría una distancia, digamos más o menos así, desde el 0 hasta donde está el punto de campo, que no lo estoy dibujando bien, aquí sería desde 0, veamos que aquí está el 0, desde el 0 hasta el punto de campo sería entonces esta distancia X, ¿verdad? Y habría que restarle, vamos a ver, habría que restarle A para poder entonces pues tener la distancia entre P y Q en menos A, ¿no? Aquí sería X menos A todo al cuadrado. Ahora, para la magnitud del campo en A, entonces tendríamos esta distancia X más la distancia A, es decir, que extenderíamos esto. Esa sería toda la distancia que separa desde este punto hasta donde está Q en positivo A. Entonces sería
la misma constante q, ¿verdad? Pero aquí sería x más a al cuadrado. Entonces al sumar eso, porque vamos a hacer la suma, solo que en este caso la sumatoria de componentes en x del campo sería menos e en a menos e en menos a. Lo de abajo solo indico que es para la partícula que está en agua en menos a. Entonces miren que aquí sería k sub e es un factor común, q también es un factor común, y la de a dijimos que era menos 1 sobre x más a al cuadrado, y el otro sería más 1, perdón, negativo también, x menos a al cuadrado. Entonces este se puede simplificar porque al final quedaría esto, miren, quedaría todo esto y quedaría entonces un factor común. Si usted considera el x más a y el x menos a, le queda una diferencia de cuadrados, pero como está dos veces, le queda entonces esta expresión. Si toma uno de estos y uno de estos, le queda una diferencia de cuadrados, es decir, x cuadrado menos a cuadrado. Pero como esa operación se repite dos veces, entonces queda esta expresión. Y x menos a al cuadrado pasa a este punto con las operaciones de simplificación de expresiones racionales. Y entonces nos queda, ya haciendo el cuadrado, esta expresión. Y recuerde que factorizamos el menos, entonces esto se suma. Entonces en el otro vamos a hacer, aquí queda el x más a al cuadrado, que factorizando, resolviendo el producto, ¿no? Queda esto. Entonces se cancela el menos 2ax y se suma respectivamente el x cuadrado con el a cuadrado. Y entonces vamos a notar de que hay un factor común que es el 2, porque queda 2x cuadrado más 2a cuadrado. Entonces lo podemos factorizar y nos queda esta expresión. Bueno, entonces para x menor que menos a tenemos este campo, ¿verdad? Y con el negativo nos dice pues que va hacia la izquierda la dirección, que es lo que vimos acá, miren. Bueno, ¿qué pasa si está entre menos a y a? Entonces, debido a esta partícula q en a, se va hacia la izquierda. Ese sería e de a, perdón. Y por el otro se va a esta posición. Eso sería entre lo que sería un punto que se encuentra entre menos a y a. Esa sería la nueva condición, miren, entre menos a y a. ¿Qué va a pasar con el campo? Es lo que estamos averiguando ahora. Entonces, si hace la sumatoria de campos en x, estamos viendo que sería el que está a la izquierda es por a, el que está a la derecha es por menos a. Entonces sería menos e de a más e de menos a. Que si usted nota es lo que vimos aquí, solo que nosotros, en el inciso a lo hicimos, ¿verdad? Solo que lo planteamos para un x en específico. ¿Quién sería la magnitud de e de a? K sub e, q, y hay que ver la distancia, ¿verdad? Entonces es un punto arbitrario, ¿verdad? Es decir, que tendríamos, no sé, tal vez el 0 como por acá, tal vez no está simétrico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, diríamos, si aquí está el punto, ¿verdad? Entonces tendríamos que estaría a una distancia, sí, yo creo que aquí lo voy a dibujar abajo mejor para que me ubique mejor. Estamos entre menos a y a, ¿verdad? Entonces voy a poner el 0, aquí va a estar menos a y aquí va a estar a. Digamos que este es un punto arbitrario. Este va a estar a una distancia x. Pero este es el punto de campo, miren. Entonces puede estar al lado derecho, no importa. Entonces la distancia entre, aquí sería la distancia a, miren. Entonces para menos a la distancia sería, en este caso, a menos esta porción. Es decir, que sería a menos x. Pero aquí estaba diciendo para a más bien. Entonces si es para a sería esta distancia más esta de aquí. Entonces sería x más a o a más x. Ese sería para ese. Para menos a
sería lo que estábamos diciendo al inicio, ¿verdad? Que sería a menos x la distancia. Ahora hacemos la relación de campo, ¿verdad? Sería menos k sub e. Bueno, vamos a factorizar el k sub e y el q. Y aquí quedaría menos 1 sobre a más x al cuadrado más el otro que sería e sub de menos a, que sería 1 sobre a menos x al cuadrado. Ok, y ahí pues hay que proceder como hicimos en el anterior con la parte algebraica. Entonces miren que aquí a más x con a menos x, si tomamos uno de ellos nada más respectivamente, nos queda una diferencia de cuadrados. Entonces sería a cuadrado menos x cuadrado, pero como se repite dos veces ese mismo proceso, queda de esta manera. Este pasa acá, la operación que usted sabe de polinomio, ¿verdad? De la suma de expresiones racionales. Aquí solo voy a desarrollar el polinomio con la suma respectiva, ¿verdad? Entonces aquí sería a cuadrado más 2ax más x cuadrado, ¿verdad? Si no recuerda eso, yo le pediría que lo repase, cómo se suman expresiones racionales. Igual yo en el canal tengo algunos videos si gusta verlos. Ya haciendo aquí la operación queda a a la 2 menos x a la 2 al cuadrado. Aquí queda menos a la 2 más 2ax menos x2 más a2 más 2ax más x2. Se cancela se cancela y se suma dos veces a 2ax. Entonces queda 4ax. Entonces nos queda 4ax sobre, bueno, y aquí el k sub e y el q sobre a la 2 menos x a la 2 al cuadrado. Bueno, entonces eso es lo que quedaría ahí, miren. Bueno, ya con eso tendríamos la expresión para la condición esa, ¿verdad? De menos a. Bueno, entonces vamos a hacer la última condición y con eso entonces tendríamos ya el campo en toda la región, ¿va? En todo el eje sobre el eje X. Entonces vamos a ver, ya teníamos de X menor que menos A, ahora de menos a, ahora nos quedaría para X mayores que A, ¿verdad? Bueno, solo aquí, como habíamos dicho, el campo, déjenme ver. Para la partícula, ese va hacia la izquierda. Y para el otro, iría la repulsión a la derecha. Entonces sería menos E de A más E de menos A. Sí, está bien. Entonces. Y habíamos dicho que la distancia de E de A, si yo pongo el puntito aquí, sería A más X, ¿verdad? Y A menos X para el otro. Ok. Bueno, entonces vamos ahora con X mayor que A. Entonces para X mayor que A quedaría entonces este dibujo. Aquí está menos A, aquí está A y el punto estaría aquí, miren. Entonces debido a menos A tendremos una repulsión. También por A vamos a tener una repulsión. Entonces va hacia la derecha, miren. Aquí pues en el anterior estábamos diciendo de que pues vamos a tener diferencias aquí, ¿verdad? O sea, va a ser menos y el otro. Entonces entre más hacia la derecha esté, entonces creo que tendríamos este vector de la izquierda con mayor intensidad, porque entre más cerca esto se hace cercano a 0 y la división al infinito, ¿no? Bueno, entonces
Pero lo quiero ver si se bien. Suma menos, A menos, más. Y entonces, bueno, creo que está bien ahí. Aquí sería entonces la sumatoria de campos en X sería dos veces no, porque no es necesariamente la misma magnitud, es E de A más E de menos A. Entonces, ¿cuál es la magnitud de E de A? Bueno, acá E sobre Q y la distancia sería entonces este examen. Aquí está el origen, entonces aquí habría una distancia X, entonces la distancia sería X menos A, ¿verdad? Entonces tendríamos X menos A aquí, todo al cuadrado. Miren, la distancia sería mayor, entonces sería, quitándole A, sería la distancia entre ellos dos. Entonces para E de menos A sería K sub EQ sobre, bueno, aquí tendríamos toda esta distancia que sería X más A. Entonces sería X más A al cuadrado. Bueno, al sumar los esos quedaría entonces K sub EQ. Y vamos a sumar 1 sobre X menos A al cuadrado más 1 sobre X más A al cuadrado. Entonces aquí quedaría por ejemplo lo que sería X menos A por X más A, ¿verdad? Eso da una diferencia de cuadrados. Entonces quedaría X cuadrado menos A cuadrado. Pero como eso se repite dos veces, nos va a quedar todo esto al cuadrado. Entonces aquí quedaría X más A al cuadrado más X menos A todo al cuadrado. Y ahí pues habría que simplificar eso. Entonces simplificando quedaría X cuadrado menos A cuadrado al cuadrado. Aquí quedaría X cuadrado más 2AX más X a la 2 más X2 menos 2AX más A la 2. Se cancela este y queda algo similar a aquel que hicimos primero. Queda dos veces X cuadrado más A cuadrado sobre X2 menos A cuadrado al cuadrado. Y ya con eso tendríamos las tres situaciones, ¿verdad? Donde se midió lo que es el campo eléctrico neto.